Para este capítulo vamos a grabar a filmar cómo se procede en la suma de vectores. Nosotros tenemos la clasificación en magnitudes escalares y vectoriales. Sucede que vectorialmente, por ejemplo, tenemos una aceleración, podemos tener un vector desplazamiento, podemos tener un vector fuerza, podemos tener un vector velocidad, un vector campo eléctrico, un vector campo magnético en un punto del espacio. Sucede que cuando uno opera con vectores efectuando suma de los mismos, la suma se procede de igual forma totalmente independiente de la magnitud con la que se esté trabajando. La operación vectorial, la suma, se procede exactamente de la misma forma. La magnitud no altera el proceder al sumar vectores. Entonces, tomamos como ejemplo, que es el más clásico y típico que sucede. Si tenemos un sistema, un bloque por acá, a través de un hilo se le aplica una fuerza F1, colineal, o sea, en la misma dirección y sentido, se le aplica una fuerza F2. F1 posee un módulo de 15 newton y F2, un poquito de mayor longitud, 20 newton. Lo que queremos determinar es el vector fuerza neta. El vector fuerza neta es la suma del vector fuerza 1 más el vector fuerza 2. Siempre lo que estamos planteando es la suma de vectores, que en este caso queda muy obvio que, como tienen igual sentido las fuerzas, el módulo del vector fuerza neta es simplemente la suma de los módulos de ambos vectores, por lo cual el módulo de la fuerza neta va a quedar 15 newton más 20 newton, y la fuerza neta va a ser de 35 newton. De esta forma muy sencilla se determina el módulo de la fuerza neta, pero el vector fuerza neta es un solo vector, que es la suma de estos y que causa el mismo efecto sobre el sistema. Entonces después podemos, para que quede lo más claro posible, en lugar de aplicar estas dos fuerzas, aplicamos una sola, que es la suma de ambas, que es la fuerza neta, con el sentido, en este caso, hacia la derecha, porque ambas están hacia la derecha. Y su módulo es de 35 newton. Tener esta situación física, aplicadas estas dos fuerzas sobre este sistema, o la fuerza neta sobre este, va a producir el mismo efecto. Por ejemplo, si hablamos de la aceleración, lo cual va a implicar un cambio de velocidad, va a ser exactamente la misma. Después de esa situación, llamémoslo situación número 1, después tenemos la situación número 2. Por ejemplo, entonces tenemos nuestro sistema, cualquiera sea. Nos interesa ahora analizar fuerzas. Si tenemos F1 horizontal a la derecha y colineal con F1, F2 horizontal hacia la izquierda. No esta escala, pero esta longitud es mayor que esta otra, por lo cual este módulo se está indicando que es mayor que este otro. F1 es de 50 newton en módulo y F2 es de 20 newton el módulo. Cuando nosotros ponemos la F que identifica el vector como una fuerza, se pone un vectorcito encima porque se están considerando las 4 características del vector: dirección, sentido, módulo y punto de aplicación. Y cuando hago referencia solo al módulo, pongo solo la letra, o puedo ponerla en valor absoluto. Es equivalente una expresión o la otra.
Entonces acá lo mismo, el vector fuerza neta es la suma de el vector fuerza 1 más el vector fuerza 2. Y esta es la ecuación general. ¿Qué sucede? Que acá los sentidos son opuestos, por lo cual el módulo de la fuerza neta es la diferencia entre la fuerza 1 menos la fuerza 2. Ponemos positiva la de mayor valor primero para obtener un número positivo y nos da acá 50 newton menos 20 newton. Entonces el módulo es de 30 newton. Después podemos representar el sistema aparte y la fuerza neta siempre va a tener la dirección y sentido de la fuerza de mayor módulo, en este caso horizontal y hacia la derecha. Si la de mayor módulo fuera hacia la izquierda, la fuerza neta sería horizontal hacia la izquierda. Pero la fuerza neta no solo se calcula el módulo, sino también debo representar el vector, que es el vector suma de estas dos fuerzas que, como poseen sentidos opuestos, los módulos se restan. Situación número 3. Tenemos que se aplica, por ejemplo, tenemos una mesa, se coloca sobre la mesa una caja y sobre este se aplica el vector fuerza 1. Si solo y solo se aplica la fuerza 1, la dirección del movimiento acelerado del sistema va a coincidir con la dirección de la fuerza. Voy a sacarlo de acá del centro del cuerpo. Si aplicamos perpendicular después F2 y aplicamos solo F2 y no consideramos F1, la aceleración del sistema posee la dirección de la fuerza F2. Pero si aplicamos en simultáneos la fuerza F1 y F2, tenemos que sumar estos vectores y para eso se construye un paralelogramo. O sea que vamos a tomar la dirección de este vector y trazar por este extremo una paralela a la misma. La dirección de este vector y por este extremo una paralela a la misma. Porque el método se llama del paralelogramo. Implica que vamos a construir una figura geométrica cuyos lados opuestos son paralelos e iguales en longitud, paralelos e iguales en longitud. ¿Qué ventaja nos proporciona? ¿Qué información nos proporciona? Es que desde el punto de aplicación de las fuerzas hasta la intersección de las líneas auxiliares, se obtiene la dirección y se deduce el sentido de la fuerza neta, lo cual implica que este sistema va a poseer, por ejemplo, una aceleración en la dirección de la fuerza neta, cuando simultáneamente se ejercen estas dos fuerzas. Reitero nuevamente, si se aplica solo F1, se va a mover horizontal a la derecha aceleradamente. Si se aplica solamente F2, en la dirección de F2. Pero si simultáneamente se aplica F1 y F2, construyo un paralelogramo, trazo las líneas auxiliares, busco la intersección y trazo la diagonal del paralelogramo desde el punto de aplicación hasta el extremo y nos permite encontrar la dirección y sentido de la fuerza neta. Como estos vectores son perpendiculares entre sí,
nosotros podemos, por ejemplo, a F2 trasladarla para este lado, como cateto para el lado opuesto. De acá los trasladamos para acá, porque de esta forma, cuando observamos así, tenemos entre el color azul, negro y rojo un triángulo rectángulo, y en el triángulo rectángulo son válidos seno, coseno, tangente y Pitágoras. Entonces conocemos un cateto y el otro cateto, y lo que tenemos que determinar es la hipotenusa, y la hipotenusa físicamente coincide con el valor de la fuerza neta. Entonces supongamos que F1 es de 3,0 Newton y F2 es de 4,0 Newton. Entonces, aplicando Pitágoras para encontrar matemáticamente la hipotenusa, físicamente el módulo de la fuerza neta, nos queda que la fuerza neta es la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, porque son los catetos. Entonces la fuerza neta nos queda 3 al cuadrado más 4 newton al cuadrado. Operando acá nos da 5 newton. Entonces el módulo de la fuerza neta es de 5 newton, con una dirección que en este caso es inclinada u oblicua, que forma un cierto ángulo phi con la horizontal, que eso después se puede calcular y se calcula, se profundiza para otro ejemplo, con las funciones trigonométricas seno, cosenos y tangentes.